Muy acertado el spot que sonó antes de salir al aire, que era, bueno, ¿no?, en defensa de la ley de financiamiento universitario, y en ese sentido me da el pie para darle la bienvenida a Francisca Staiti, que ya está del otro lado. Ella es la secretaria general de la CONADU Histórica, ¿no?, este gremio nacional de docentes que cuenta con muchas asociaciones de base, y bueno, la CONADU Histórica que decidió a través de su asamblea rechazar la propuesta realizada por el gobierno nacional hacia las universidades nacionales y continuar con las medidas de lucha, ¿no? Se encuentran en este momento durante toda esta semana en jornada de paro, así que vamos a dialogar con Francisca, bueno, por supuesto acerca de la decisión de rechazar la propuesta del gobierno y también cómo se viene viviendo esta semana de lucha. Así que, Francisca, para dialogar sobre todo eso, te doy la bienvenida. Maggi te saluda de este lado. Hola, buen día, Maggi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisca, te agradecemos muchísimo realmente por este ratito que te tomás para poder dialogar y para que nos cuentes un poco, bueno, el trasfondo, ¿no?, de esta decisión, que por supuesto entenderás, siendo una radio pública de la UNICEN, entendemos absolutamente lo que se viene llevando adelante, ¿no?, el reclamo por la ley de financiamiento universitario, y en ese sentido entonces consultarte, bueno, cómo se dio la decisión, ¿no?, de la asamblea de la CONADU Histórica para rechazar efectivamente la propuesta que realiza el gobierno nacional. Sí, fue un congreso de nuestra federación que se reunió el 11 de junio, el 10 de junio se presentó el acta de acuerdo, y el 11 de junio, después de los debates obviamente y las diferentes asambleas en las 27 asociaciones de base que tiene la CONADU Histórica, quiero destacar eso, ¿no? El debate democrático que hubo con respecto a si se aceptaba o no la propuesta del gobierno. El Congreso, decía, por mayoría resolvió el rechazo, fundamentalmente porque por considerarlo insuficiente. ¿En qué sentido insuficiente? No por el porcentaje en sí, que es un porcentaje importante, sino porque no cumple expresamente con lo que dice la ley de financiamiento universitario. Ese fue el análisis, te diría, tanto del rechazo como del sector universitario que plantea aceptar, que no cumple con la ley de financiamiento universitario. Y lo que también sonaba mucho es el tema de la falta de credibilidad en el gobierno nacional. ¿Por qué la firma de este acuerdo? Y seguir exigiéndole a la Corte que resuelva la cautelar y, por supuesto, que se resuelva la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no del decreto 759/25. Te diría, esas son las razones fundamentales por las cuales en lugar de votar de aceptación se votó el rechazo a la propuesta que acercó el gobierno a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Bien, Francisca, respecto de esos argumentos que por supuesto son, como vos decías, los principales, ¿no?, para rechazar esta propuesta, también, bueno, luego de que ustedes hayan tomado esta decisión, de haberlo rechazado, también eligieron sostener las medidas de lucha, que, bueno, fue otra de las cuestiones que se le criticó mucho, por ejemplo, a otros gremios que, bueno, decidieron levantar las medidas de lucha por, digamos, el argumento de que no iba en concordancia acordar, digamos, esto, ¿no?, una propuesta salarial de este estilo y luego mantener la medida de paro. ¿Por qué ustedes sí deciden entonces sostenerla? Digo, más allá de que, por supuesto, habiendo rechazado la propuesta, se entiende que ratifiquen el paro, pero bueno, ¿cómo lo tomaron también quienes son parte de su gremio y por qué llevan esta decisión adelante? Sí, en realidad la segunda votación o lo segundo que se puso a consideración del Congreso es si sosteníamos o no la medida de fuerza. Eso también estuvo en discusión, en debate, y también por mayoría decidimos ratificar, incluso un sector de los que llevaban la aceptación, porque obviamente frente al rechazo de una propuesta,
consideramos que era necesario sostener las medidas de fuerza. Tipo manual del sindicalismo sería, sin que fuera así, pero frente a un rechazo, de alguna manera hay que manifestar ese rechazo, igual que cuando hay una aceptación. En el caso que hubiéramos aceptado, es muy posible que nuestra federación también hubiera resuelto no seguir adelante con las medidas de lucha, en el sentido de ver qué pasa, si se cumple o no se cumple con lo firmado, si no se cumple activas, porque entiendo que quienes tenían medidas, esas medidas quedaron en suspenso. No me meto en la vida de las demás federaciones, pero digo, nuestro Congreso hubiera resuelto en ese sentido, dejar en suspenso ante el cumplimiento o no de lo que se firmó, como una señal de, bueno, veamos, firmamos, confiamos en que esto se cumpla, si no se cumple, se activan las medidas de fuerza. Creo que ese es creo en el sentido, estoy convencida, ¿no?, que ese es el sentido de cuando se toman medidas de fuerza, frente a un llamado a paritarias, si hay aceptación y se firma, bueno, teniendo en base que cualquiera de estas negociaciones se firma un convenio, bueno, si se cumple, no habría por qué hacer medidas de fuerza. Si no se cumple, se activan las medidas de fuerza. Y en ese sentido, Jornada Histórica activó su creo que estaba votado por un plenario de la que había ocurrido la semana anterior, porque es un paro que lo resolvió otra instancia resolutiva de nuestra federación, y solo lo puede levantar o ratificar una instancia también resolutiva. Francisca, mencionabas dentro de los argumentos, ¿no?, recién más temprano, esto de un descreimiento absoluto, ¿no?, hacia un gobierno nacional que viene dándonos la espalda a las universidades hace ya mucho tiempo, y en ese sentido consultarte entonces, digamos, ¿a qué va ese descreimiento? Digo, ¿ustedes no creen o piensan que este gobierno no va a cumplir con la palabra de este acuerdo? Yo, mira, me remito a 28 de mayo del 2024, reunión con Petovelo, con la ministra de Capital Humano, donde comprometió a dar solución a la deuda. En ese momento, no recuerdo cuál era el monto, creo que estaba cerca del 30% de deuda o 40% de deuda, no en el poder adquisitivo, sino de la pérdida salarial, y se comprometió a buscar las soluciones necesarias, y que a la próxima semana íbamos a tener una reunión con ella, y hasta la fecha no hubo respuestas. Entonces, digo, es válido sería que haya desconfianza. Porque no hay porque no ha habido llamado paritarias desde octubre del 2024, que nos reunimos para la mesa técnica, y ahí hay descreimiento, obviamente, porque el gobierno te impone, en este tiempo ha impuesto las recomposiciones salariales, promulga una ley, y cuando la promulga dice que no la va a cumplir. Hay razones para dudar de lo que el gobierno se compromete o dice o manifiesta. Bueno, iremos viendo. Había dudas porque no aparecía el instructivo de liquidación de haberes. Ayer estuvo el instructivo, se cumplió con el 2133. Bueno, habrá que ir viendo paso a paso si eso se sigue cumpliendo, si va a haber paritarias realmente para debatir y discutir las recomposiciones mensuales, si realmente se va a cumplir con que hay que saldar toda la deuda 2024, que es el grueso que queda de deuda con la docencia universitaria y preuniversitaria. Bueno, es eso, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla, creo yo, para poder saldar esta situación de descreimiento y de falta de confianza.
Bien, Francisca, sí, la verdad que esta falta de confianza que decís se viene replicando en muchos sectores que pensamos esto, ¿no? Más allá de que se comprende al menos que este acuerdo implica un alivio especialmente salarial para los sectores de las universidades, pero sí pensamos en, bueno, un gobierno que viene hace tanto rechazando nuestras propuestas, desfinanciando nuestras universidades, bueno, ahora se comprometen a esto y qué es lo que nos da la garantía de que se cumpla, ¿no? Creo que por ese lado también va el cuestionamiento hacia la decisión y bueno, efectivamente supimos que solicitaron incorporar este acta acuerdo en la cautelar de la Corte Suprema, ¿no? Entonces también entendemos que eso es una manera de agarrarse de este acuerdo para no cumplir la ley de financiamiento universitario. ¿Ustedes ya se esperaban que esto suceda? Digo, que esto sea como una jugada también para la Corte Suprema. Sí, ese tema también fue analizado en el Congreso, fue planteado, porque sería viene de suyo. El acta es una herramienta que tiene el gobierno para decir estamos avanzando en lo que la cautelar dice, que fundamentalmente lo de salario y lo de becas, jurídicamente es lo que le corresponde hacer al gobierno frente a la firma de esta acta. Pero eso también fue uno de los puntos de decir qué pasa si esto ocurre, qué pasa con la Corte Suprema, eso da por tierra con la cautelar, hace que la Corte demore más la resolución. Hay diferentes opiniones que aceleren los tiempos para tomar una resolución, digo eso, o los ralentice. Bueno, solo la Corte Suprema tiene en sus manos qué es lo que va a hacer después de esta presentación de este hecho nuevo, que así se denomina, que es la firma del acta. Para nosotros y nosotras, la Corte tiene que resolver la cautelar, la tiene que resolver a nuestro favor, de la misma manera que las dos cautelares que ya tenemos a nuestro favor, y que la cuestión de fondo, que es la del artículo 759/25, que es el que deja sin aplicación la ley, bueno, ese se tiene que resolver también prontamente, que es la que habilitaría la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario. Bien, Francisca, sí, muy claro la verdad todo lo que nos explicas hasta este momento. Por ahí también quisiera preguntarte cómo pensás que va a seguir esta situación, ¿no? Porque más allá de que en una situación tan compleja es difícil pensar en el futuro, ¿no? Porque realmente día a día van pasando muchas cosas diferentes, pero ¿cómo piensan ustedes, al menos desde la CONEDU Histórica, que continúa este reclamo o al menos si ustedes ya tienen pensadas otro tipo de medidas para lo que queda de acá en adelante? No, tenemos hoy transitando ahora esta semana de paro, seguramente previo al receso, bueno, hay distintos calendarios de receso, ¿no? Previo al receso invernal, una nueva instancia de plenario seguramente para evaluar y hacer balance de esta primera parte del año y analizar hacia adelante. Pero en principio no tendríamos votadas medidas de fuerza, sino creo que hay que ir viendo cómo evoluciona, y creo que lo hemos dicho, por lo menos así lo he visto en los medios, aceptando, rechazando el acta, creo que hemos dicho que la situación, lejos de lo que dice el gobierno, que con la firma de esta acta el conflicto universitario se soluciona. Creo que hemos dicho en el mismo sentido que el conflicto universitario continúa, que va a depender de esto que hablamos antes, ¿no? Del cumplimiento fundamentalmente de la ley de financiamiento universitario y lo que se firmó en esa acta, y que por lo tanto el conflicto está abierto, no es que se cerró el conflicto con la firma del acta. Entonces creo que es una cuestión de ir analizando muy de cerca y con nuestras
con nuestros órganos deliberativos y resolutivos en alerta, que es como estamos, en alerta y sesión permanente, porque de la misma manera que la firma del acta fue muy apresurada en el sentido de la diferencia con las negociaciones con otros gobiernos, bueno, ver qué pasa hacia adelante. Creo que eso es lo que nos corresponde en esta instancia de finalización del cuatrimestre y comienzo del receso. Bien, perfecto, Francisca, la verdad que muy claro todo, no solamente el análisis, sino que también te agradecemos que nos traigas al aire de Radio Universidad Unicen los argumentos, al menos de su sindicato, para, bueno, rechazar esta propuesta y entender también mejor el sostenimiento del reclamo por la ley de financiamiento universitario, que sabemos que no la renunciamos ninguno de nosotros y que vamos a seguir insistiendo con esto. No quiero quitarte más tiempo, Francisca, solamente decirte que si hay algo más que quieras sumar a este espacio, por supuesto que es muy bienvenido. No, primero el agradecimiento de poder ponerme en contacto con la comunidad de la Universidad del Centro, y después que, como vos decís, la pelea por la aplicación efectiva, plena del convenio colectivo, de la ley de financiamiento universitario, otra cosa el convenio, ¿no? Sí. Pero bueno, de la ley de financiamiento universitario es lo que nos tiene que seguir manteniendo en unidad, porque la firma de un acta es un hecho, pero es un hecho que hace que mantengamos con más firmeza la alerta de la ley de financiamiento universitario se cumple, así que en ese camino estamos todos y todas quienes somos parte de las universidades públicas nacionales. Así que nada, gracias y a disposición para cuando así lo requiera. Muchísimas gracias, Francisca. Un abrazo de todo el equipo de Radio Universidad. Gracias. Gracias, igual. Bien, ahí pasaba entonces Francisca Staiti, ella es la secretaria general de la CONADU Histórica, bueno, otra de las federaciones docentes, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Por ahí explicarles, no quería hacerlo en comunicación con Francisca, pero sí, tal vez para quienes nos están escuchando, tal vez genera un poco de confusión que existe por un lado la CONADU y por otro lado la CONADU Histórica, ¿no? Bueno, ambas son dos federaciones, son dos gremios de docentes a nivel nacional, pero son dos gremios distintos, por eso es que si pensamos en ambas posturas, bueno, dialogábamos la semana pasada con Clara Chevalier, ella es la secretaria general de la CONADU, que ellos sí estuvieron a favor de este acuerdo entre el gobierno y las universidades, pero la CONADU Histórica entonces, y por eso dialogábamos con Francisca, lo rechaza y sostiene las medidas de fuerza, ¿no?, como lo es el paro que está transcurriendo toda esta semana, hasta el día de mañana inclusive. Entonces, bueno, queríamos también traer esa postura, ¿no? La postura de un gremio nacional que decidió rechazar el acuerdo, más allá de que, por supuesto, los docentes que integran ese gremio igual perciben el aumento salarial, eso también es importante aclararlo, ¿no? Pero el rechazo es desde lo político, ¿no? Desde la posición de decir, bueno, no estamos de acuerdo con esta firma del acta porque nosotros, primero, que no creemos en la palabra del gobierno nacional y segundo, que insistimos con el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Eso es lo que nos planteaba Francisca y nos parecía bueno traer la mirada desde ambas posturas.